y es el cementerio más antiguo de América del Sur. Vinieron arqueólogos de diferentes lugares del país a hacer las excavaciones y determinaron que hay 200 esqueletos enterrados ahí, y es el cementerio más antiguo de América del Sur. Esta es la primera cultura, la cultura de las vegas. Ahora vamos a ver rasgos de la cultura Valdivia. Estamos hablando de 3.500 años de Cristo, de la cultura Valdivia. Acá vemos todas las Venus de Valdivia que existen. Aquí vemos que son diferentes colores, modelos de las Venus de Valdivia, diferentes peinados que tienen las Venus de Valdivia, y esta es la cerámica Valdivia. Antiguamente vemos aquí también esto es un basurero. Una de las costumbres de esta cultura wangala era de enterrar a sus seres queridos a la entrada de las casas. Cuando alguien fallecía, los envolvían en los sacos y los enterraban a la entrada de las casas con sus pertenencias. Supuestamente eran creencias de que le cuide sus viviendas. De los huesos de los animales, ellos hacían orificio para fomentar sonido como especie de flauta. Allá vemos la piel del tigrillo, la piel del tejón que vemos acá, y ese bolso que vemos allá es hecha de la piel del armadillo. Ese bolso es hecha de la piel del armadillo. En esta cultura wangala también ya ellos fabricaban los sellos, como vemos acá. Estos son sellos que ellos fabricaban, le ponían la tinta del churo y se teñían la piel. Actualmente uno se hace los tatuajes, pero antiguamente ellos fabricaban sus sellos para hacerse su tatuaje por medio con la tinta del churo, ¿sí? Esta es otra de las culturas aquí de la costa, la cultura wangala. Ya vimos Las Vegas, la Valdivia. Otra de las culturas aquí de la costa es la cultura manteño-huancavilca. Vemos que esta cultura ya va avanzando sus técnicas, también sus cerámicas, la hacían más grande, con diseños y con colores, como vemos aquí con la cara de la zarigüeya o del zorrillo, hacían sus cerámicas. Ya en esta cultura utilizaban ya las narigueras, las orejeras, como vemos aquí en las gráficas, y en esta cultura también ya existieron las primeras monedas. Vemos aquí, estas se llaman hacha monedas, porque de aquí ya se implantó el dinero hasta la actualidad. Son hechas en cobre, se llaman hacha monedas. Aquí vemos estas ollas, se llaman urnas funerarias. Cuando alguien fallecía, los metían aquí, los envolvían y los enterraban. Estas se llaman urnas funerarias. Depende del porte del difunto, hacían ollas más grandes para enterrar a sus seres queridos. En estas ollas, como les digo, se llaman urnas funerarias, de ahí proviene el nombre, de ahí proviene la canción, Mi vasija de barro, porque ellos enterraban a sus seres queridos en estas ollas, ¿sí? En la parte de acá vemos una balsa de 24 troncos con caseta, donde de aquí se llevaban a Concha Spondylus y de allá traían telas desde México, ¿sí? Pero ellos, para coger la Concha Spondylus, utilizaban estas piedras llamadas anclas. Si ven que tienen ese orificio, tenía que estar en el sistema de goteo en algún lugar que peregne. ¿No han escuchado de San Viritud? Bueno, San Viritud es un monolito así mismo grande, hecho en conchilla, que tiene su miembro, que se encuentra aquí en la comuna Zacachún, vía Guayaquil, en Buenos Aires. A 15 minutos se encuentra la comuna Zacachún, y ahí se encuentra un parquecito donde se encuentra San Viritud. Como les decía, San Viritud es un monolito así muy grande, hecho en conchilla, que tiene su miembro. Cuando la mujer no podía tener hijos, iba, le hacía un ritual, le bailaba, le sobaba, y ya estaba fértil para poder tener hijos. Una vez que ya estaba embarazada, venía al tótem para sobarle, para dar a luz hombre o dar a luz mujer. Vemos que aquí hay dos hombres, porque en ese tiempo reinaba el machismo y quería que la mujer perennemente esté dando luz hombre. También el tótem es de la comuna Zacachún. En la parte de acá vemos cuando ya llegaron los españoles, implantaron su cerámica con diseños y con colores, dejaron nuestras cerámicas rústicas a un lado, y hasta la actualidad tenemos los platos, las tazas con diseños y con colores. Acá vemos, esto se llama un caldero, ahí se pone la leña, y una vez ya prendida la leña, se ponían los pedazos de brea que son extraídas de los pozos de petróleo al caldero. Una vez derretida ya la brea, lo utilizaban para diferentes trabajos, para pegar los ladrillos, para hacer sus viviendas como especie de cemento, utilizaban la brea.
En la parte de acá, este es el fuelle, estamos hablando ya de los años 1935. Aquí vemos cómo vivían los campesinos, a qué se dedicaban, cuáles eran sus oficios diarios. Uno de los oficios era la fundición del hierro y la función del fuelle es dar aire por medio del tubo. Aquí en las ollitas se pone pedazos de metal y acá se pone la leña y la función del fuelle es dar aire. En vez de estarle venteando con el abanico, con un cartón, le daban aire por medio del fuelle. Pero para darle más fuerza a la llama, ellos utilizaban el estiércol de la vaca. Como vemos ya la popó de la vaca cuando ya está seca, es paja seca, perdón, le lanzan pedazos de estiércol, le daban aire y la llama se encendía como que le hayan echado combustible. Y una vez derretido el hierro, ya los ponían en los moldes de madera y los moldes de arcilla para hacer las herraduras de los caballos y las espuelas. El hombre y la mujer se dedicaban a este oficio, a la fundición del hierro. Bueno, estamos aquí en el proceso del algodón criollo. Existen 3 clases de algodones: el algodón blanco, el algodón café y el algodón chiao, que es un poquito más café. Hacían el hilo de algodón como vemos allí en las gráficas, de ahí hacían el cruce de colores y comenzaban a tejer por medio del telar vertical los ponchos, los bolsos, las alforjas. Aquí vemos un poncho tejido de hilo de algodón que es bien grueso. Allá vemos cinturones, alforjas y bolsos que ellos fabricaban con el hilo de algodón. Pero para darle otro color al hilo de algodón, ellos utilizaban la hiel del churo. El churo o el caracol tiene una hiel que es morada, como vemos aquí en las gráficas. Sacaban la hiel del churo, de aquí la cernían y hacían los madejos de hilo y los ponían a remojar. Una vez remojado, aquí los tendían y tenían otro color de hilo de algodón que era el morado. ¿Sí? Acá vemos los resultados, ya una alforja con el hilo morado. Bueno, aquí vemos cómo va evolucionando el artesano. Antiguamente el artesano hacía sus cerámicas rústicas, luego vino haciendo su cerámica con diseños, con colores, con botellas de silbato, y actualmente el artesano hace su trabajo con lo que encuentra a su alrededor: hilo, mazapán, paja, toquilla, madera. Ahí vemos cómo va evolucionando el artesano. Una de las costumbres de aquí en Santa Elena es la puesta del cordón de muerto. Cuando alguien fallece, se le pone la cintura directamente al cielo, o si no, cuando los hijos y familiares se portan malcriados, baja, le castiga y al siguiente día aparece con moretones. Esa es una de las costumbres aquí en Santa Elena, la puesta del cordón de muerto. En algunas comunas, en algunos recintos aquí en Santa Elena, aún se conservan estas tradiciones, o cuando la persona ya presiente que va a fallecer, le dice a los familiares que quiere que le pongan el cordón de muerto. Y también las funerarias brindan ese servicio del cordón de muerto. Niños, y el 2 de noviembre para los adultos. Se ponen los platos que le gustaba al difunto, acompañado de la colada morada y el pan de muerto. Y los amigos en las tardes y en las noches van de casa en casa diciendo el lema: ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos. Si no nos dan, nunca más venimos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho el recorrido en el área etnográfica? Vemos que aquí vimos las 4 culturas: las culturas Las Vegas, la Valdivia, la Huangala y la Manteño Huancavilca. Y también vimos las costumbres y tradiciones de aquí. Aquí vemos una balsa de 3 troncos. Existen balsas de 12 troncos, de 24 troncos con caseta, donde de aquí se iban hasta México, llevando la conchipóndilus. Como les explicaba, para coger la conchipóndilus ellos utilizaban estas piedras llamadas anclas. Se ven el orificio que tenía que estar en el sistema de goteo para que la fuerza de la gota vaya perforando la piedra. Una vez hecho el orificio en la piedra, se amarraban la piola, la piedra, la cintura y se lanzaban a 8 millas del mar a coger la conchipóndilus. Como explicaba, los de esta cultura no duraban mucho su ciclo de vida porque siempre fallecían a temprana edad, de 30 a 35 años de edad, por problemas a los pulmones, o se quedaban sordos por la gravedad del agua. Para sus pescadillas, porque ahí es donde vemos a los amantes, ahí los encontraron, no han sido movidos para nada. La doctora Karen Stotter en el año de 1970 vino por aquí a hacer sus estudios y le llamó mucho la atención ver esta loma que veníamos subiendo llena de basura y de conchas.
de las cuales ella comenzó a excavar, como vemos del piso, a 50 centímetros, encontró restos de osamentas humanas. De aquí se llevaron restos a los Estados Unidos a hacer el estudio del carbono 14 para determinar que tienen 10.000 años de antigüedad. 8.000 años antes de Cristo y los 2.000 de la actualidad forman los 10.000 años de la historia de los amantes de Sumpa y de la península de Santa Elena. Amantes por la posición como se encuentran abrazados, y Sumpa porque antiguamente nuestros ancestros en su lengua no podían decir punta, decían Sumpa en vez de punta. De ahí proviene el nombre de los amantes de Sumpa por punta. Es una pareja de un hombre y una mujer de aproximadamente de 20 a 25 años de edad que se encuentran abrazados. Las 6 piedras que vemos puestas en las articulaciones supuestamente eran creencias antiguas de que no salga el alma del cuerpo y no se lleve a los seres queridos. Vinieron arqueólogos de diferentes lugares del país a hacer las excavaciones, como vemos allá en las gráficas, para determinar que hay 200 esqueletos enterrados aquí y es el cementerio más antiguo de América del Sur. ¿Sí? Hay hipótesis que dicen que han muerto a piedradas, pero si hubiesen muerto a piedradas hubiesen muerto con la mandíbula abierta demostrando dolor, pero en este caso sus mandíbulas están cerradas. Hay otra hipótesis que dice que primero murió el joven y como se habían jurado amor eterno, la chica se envenenó y murió al lado de él, pero solo son hipótesis porque en sí no se ha determinado cuál fue su muerte natural. Estamos hablando de 10.000 años de antigüedad. Este es un entierro primario porque ahí donde están, porque ya ha sido movido. Primero muere un joven de 14 años y una de las peticiones de la madre que quiso que lo entierren al lado de su hijo. Por eso vemos la osamenta del joven acomodada y la madre enterrada al lado. Una de las costumbres de esta cultura, Las Vegas, era de enterrar a sus seres queridos en la posición fetal, tal como andaban en el vientre de la madre, ser enterrados. Aquí vemos gráfica de un entierro primario, de un entierro secundario y de un entierro masivo o fosa común. Tal vez hubo en ese tiempo alguna epidemia que murieron muchas personas y los enterraron juntos. Y la doctora Karen Stotter le puso entierro múltiple o fosa común. También ellos, como vivían al lado de plantas venenosas, tal vez comieron y murieron. En ese tiempo actualmente nosotros nos alimentamos también de puros químicos y por eso tenemos problemas a los pulmones, y antiguamente ellos se alimentaban de cosas naturales, por eso que aún se conservan los huesos también. Y como fueron enterrados con conchas, sabemos que las conchas botan su calcio, aún se conservan los huesos. O sea, que esos huesos no tienen ningún líquido ni nada para que se mantengan. No, cada 5 años vienen los arqueólogos y a darle mantenimiento, abren las urnas y los limpian solo con alcohol. Ahí en la tierra sí se le puso una especie de químico, como especie de cemento, porque por las endijas de los vidrios se entraban los animales, las lagartijas, entonces comenzaban a excavar. Y para que no se desborone la tierra le pusieron una especie como de cemento que fue traído de otro país, para que se conserve la tierra y no se vaya desboronando. Ahora vamos a la tercera urna. Bueno, aquí en la tercera urna nos demuestra las ofrendas funerarias. Como antiguamente ellos enterraban a sus seres queridos con conchas, con piedras, con caracoles y con sus utensilios de trabajo. Como vemos ahí con la piedra de moler, fue enterrada esta tercera urna. Por eso le llamó mucho la atención la doctora Karen ver esta loma llena de basura y de conchas, porque ellos le daban de ofrenda las conchas, las piedras y los caracoles. ¿Sí? Actualmente nosotros enterramos a los seres queridos con coronas y con flores, pero antiguamente ellos le daban de ofrenda las conchas, las piedras y los caracoles. Como les explicaba, aquí alrededor todavía se encuentran 195 esqueletos enterrados. Tal vez en algún futuro el Ministerio de Cultura quiera ampliar el cementerio, vendrán los arqueólogos a hacer las excavaciones para ponerlas en urnas. ¿Sí? El museo, como explicaba, fue abierto en 1996. Antiguamente pertenecía a los ciudadanos campesinos a que se dedicaban, cuáles eran sus oficios diarios. Nos encontramos en la parte más fresca de la casa, llamada azotea, donde ellos guardaban sus utensilios de trabajo, como vemos aquí, las piedras de moler, las herraduras de los caballos, las espuelas, los moldes para hacer las herraduras, la tina de guasango, la silla de montar, ¿sí?
de los caballos, de los burros, los garabatos para guindar las canastas, y también ayudaban a cortar el monte, jalaban el monte y con el machete iban corta y corta y corta el monte, ¿sí? Que se llaman garabatos, ¿sí? Esta es la parte más fresca de la casa, llamada azotea. Aquí vemos un fogón, ahí se pone la leña. Una vez que ya está consumida la leña, prendida la leña. Estas fueron las primeras planchas, las planchas de metal. Una vez caliente amarraban el trapo y comenzaban a utilizar. Siempre tenía que haber 2 planchas para avanzar el trabajo. Después salió la plancha gallito, donde directamente se ponía el carbón prendido y se comenzaba a utilizar. Acá vemos las ollas de barro que ellos utilizaban para preparar sus alimentos. El lavadero, que tenía que ser inclinado para que el agua y los desperdicios caigan y los animales se alimenten en la parte de abajo. Aquí vemos una antigua refrigeradora llamada shawarma, que tenía que estar al lado de 2 ventanas para que los alimentos se conserven frescos. Y arriba la mitad de un mate, porque siempre los ratones andaban por los palos del techo, entonces se resbalaban y ya no se bajaban a comer los alimentos. Asimismo con el choclo, cuando ya para que no se coman los ratones, le ponían la mitad del mate. Estos son los platos de loza donde ellos servían sus alimentos. Este es el churo, que se toca cuando hay carne de venta, habían venido de pescar o habían matado las vacas, tocaban el churo. No sé si me sale. Y este es el cuerno, que cuando estaba la comida ya tocaban para que los familiares y los trabajadores vengan a comer. ¿Listo? En las tardes ellos toquilla, como vemos aquí, estos son los sombreros de paja toquilla y los moldes que ellos utilizaban para tejer los sombreros. Iban tejiendo y le iban dando forma, ¿sí?, al sombrero con estos. En la parte de allá vemos el dormitorio, dormían por medio del petate, la pinganilla y el toldo. Y en la parte de acá atrás vemos el baúl y la bacenilla que ellos tenían en su dormitorio. Hacían sus oficios diarios, como explicaba, ese es el fuelle para derretir el hierro y hacer las herraduras de los caballos y las espuelas. Este es un pedazo de riel donde ellos enderezaban el metal. En la parte de allá vemos, eso se llama filtros, ¿sí? Ahí se pone el agua y en la parte de abajo se pone un recipiente donde el agua ya sale filtrada, listo para tomar. En la parte de acá vemos un pilón o mortero que ellos utilizaban para moler el arroz, la sal, el maíz, ¿sí? Este es un pedazo de tronco de palmera que utilizaban para moler, mortero o pilón se llama. En la parte de acá vemos el barril para fermentar el puro y el barril para transportar el agua. Iban hasta los pozos de agua, llenaban el barril, lo tapaban y el burro lo arrastraba hasta sus casas. En la parte de acá vemos una tina de guasango, son pedazos de madera que van formando la tina y un alambre que se llama suncho, ¿sí? La función de esta madera es que cuando se moja, se hincha y ya no filtra el agua, ya no cae, todos los huequitos se sellan y siempre tiene que estar húmeda para que se conserve la tina, que si se seca se encoge la madera y se desbarata. El árbol de allá es el árbol de guasango, donde se extrae esta madera para hacer estas clases de trabajo. También tiene su historia, que si uno lo toca se enroncha y le salen como sarna y tiene que venirle a castigar al árbol porque ni los médicos le quitan esta sarna. Mira, ya rompe las manos. Mira, ya te puedes hacer. Nos encontramos en el sendero La Lobería, descubriendo las únicas colonias de los lobos. Como pueden observar, aquí está la ex. Ah, ¿dónde va allá? Ya, porque me quieren matar.
campaña de limpieza en la playa. Queríamos comentarles si que no tienen alguna basurita para recogerla. Aquí, pasarles recogiendo, por favor, muy amable. Ya, otra vez, ya. Hola, como podemos ver, esta es la playa de Allangue. Venimos a hacer unas actividades entre compañeros para dejar la playa limpia, a donar unos tachos y etc. Miren su vista. Es hermosa, está limpia. Los invito a visitarla. Pueden observar, nos encontramos en Allangue. Aquí vamos a realizar actividades de recoger la basura y tener más limpia la playa. Como pueden observar, hay una hermosa vista. El famoso desayuno de 5 por biche, de $5.